¿Cuál es su nombre, licenciada? Cristina Hobbs. ¿En qué área de la carrera trabaja y qué clases imparte? Trabajo en el área de lenguas y imparto las clases de italiano, de literatura y una clase de inglés. ¿Ha tenido la oportunidad de dar clases a estudiantes con alguna discapacidad? Durante estos últimos años en realidad no, pero yo trabajé aquí en los años 90 y sí tuve un alumno invidente. ¿En qué clase? En la clase de literatura. ¿Qué métodos ha utilizado o utilizó para dar clases a esta persona con discapacidad? Pues fíjese que eso fue muy interesante porque la clase de literatura justamente es una clase donde se lee mucho y la discapacidad de ese muchacho justamente era el no poder ver. Yo no tengo ninguna formación en ese sentido, pero tuve un grupo de alumnos muy solidario, entonces ellos compraron una grabadora y le grababan los libros que tenía que leer, entonces él podía escucharlos. La clase era oral, entonces en realidad para escuchar él no tenía ningún problema. Lo que me di cuenta, en algún momento alguien me dijo que él podía tomar notas y él en realidad tenía una maquinita de hierro que se cerraba en la hoja y luego era una maquinita, hacía un ruido terrible porque era de hierro, hacía un claca, 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 pero él sí es cierto que podía tomar notas. Entonces al final, ya cuando me dijeron eso y yo le dije a él que podía tomar notas, teníamos esa clase acompañado de ese ruido y donde se complicaba un poquito era para los exámenes. Entonces yo me sentaba con él, le hacía las preguntas y él me las decía y yo escribía lo que él me decía. ¿Sabe usted que la universidad cuenta con un programa que ayuda a personas con discapacidad? Sí, el programa de Procene. ¿Conoce la función que este desempeña? Sí, he recibido el año pasado una breve, bueno, más que formación, una presentación del programa y nos dieron hicieron una presentación muy completa. Cuando tuvo este estudiante con necesidades especiales, ¿utilizó una forma diferente de evaluarlo? No, lo único que era diferente es que yo me sentaba con él, pero la evaluación era la misma. ¿Y tuvo problemas al asignar alguna tarea o trabajo con esta persona? Por ejemplo, alguna tarea visual o motora que... En aquellos días bueno, la tarea escrita, por supuesto, él no la podía presentar, pero a veces lo que hacía que él se la dictaba a alguien y me la traían. Eso era un poco difícil porque la verdad que no podía estar segura hasta dónde lo había hecho él y hasta dónde la otra persona. Entonces a veces yo lo que hacía con él es que le permitía que hiciera la tarea en forma oral, pues se sentaba conmigo y él me explicaba o intervenía en clase. En ese sentido sí, claro, le daba algún tipo de... Y luego se hicieron presentaciones y él no tenía problemas en hacer presentaciones. ¿Y pasó por alguna situación incómoda al momento de dar clases con esta persona? A veces, como uno no sabe, entonces a veces eso, ¿no? De la tarea, a veces él mismo se hacía un poquito la víctima. Entonces, claro, uno no sabe dónde está el límite entre el ser demasiado permisivo o realmente ser como muy exigente. Hay siempre esta... Bueno, usted me conoce y sabe que yo me preocupo, entonces ahí yo no sabía si estaba siendo justa o si realmente estaba siendo demasiado paternalista con él, lo estaba dejando mucho a sus anchas, o ahí era encontrar ese balance. Y teniendo en su clase este estudiante con discapacidad, ¿buscó ayuda extra para el desempeño de una mejor labor educativa? Es que en aquellos días no había, o por lo menos yo no sabía, pero creo que no había en aquellos, estoy hablando del 94. Viviendo esta experiencia, ¿ha cambiado su forma de enseñar a partir de ello?
Que me hizo un poco más sensible a las necesidades, ¿no?, de los demás. Y la presentación que tuvimos el año pasado con Procene me hizo recordar muchísimo a ese muchacho. Me acuerdo hasta de cómo se llamaba y todo, pero me lo hizo recordar muchísimo porque digo yo, Dios mío, yo cuántas cosas no sabía y cómo me hubiera ayudado tener ese programa. ¿Le gustaría que Procene diseñara talleres, capacitaciones o proporcionara manuales de enseñanza a los docentes para el mejor desempeño de su labor? Creo que está en los proyectos, creo que sí está considerado eso, no sé, pero a mí, como le digo, me encantó la presentación que nos hicieron. Además nos trajeron personas con discapacidades que hablaron justamente de los problemas que presentan ellos, de cómo les gusta ser tratados, de lo que no les gusta que se le diga o que se le haga, y me pareció sumamente interesante y sumamente enriquecedor. Y creo que todas las carreras, porque la carrera lo solicitó, y ellos respondieron inmediatamente. De hecho, una de las muchachas de Procene es egresada nuestra. Sí. Entonces está como muy sensible a nuestras necesidades, pero yo creo que esto debería de ser obligatorio, tomar ese tipo de asistir a ese tipo de presentación, o tener quizás una capacitación más profunda, quizás con algunas prácticas y algo. Yo creo que nosotros profesores deberíamos de pasar todos por ese camino. Muchas gracias.